En el programa de hoy y hablábamos de Malvinas por sus protagonistas y por supuesto su autor, Juan Cruz Castiñeira, que ya estuvo la vez pasada presentándonos un libro. Está muy prolífico este año Juan Cruz. Juan Cruz, bueno, nuevamente gracias por estar aquí. ¿Y cómo surge este libro, esta presentación de Malvinas por sus protagonistas? Muchas gracias, Fernando, por esta invitación. El libro Malvinas por su protagonista surge de este año que se cumplen los 35 años de la gesta histórica y heroica de Malvinas. Recopilar un libro, las 35 entrevistas centrales son de veteranos de la guerra de Malvinas como Aldo Rico, el general Martín Balse, el general Mario Castañeto, el teniente coronel Emilio Guillermo Nani, que lamentablemente está purgando prisión. También están los testimonios muy valiosos, por cierto, de gente que, si bien no es militar ni portó armas, tuvo una actuación destacada, como el periodista Nicolás Cansanseu, que fue corresponsal en la guerra, el padre Vicente Martínez Torren, el capellán del Regimiento de Infantería 25 que comandaba Seineldín, y del doctor Rubén Brodsky, que fue un médico que estuvo en la guerra. Además, en el libro se encuentran 3 anexos sobre los veteranos de guerra de Malvinas de San Juan, de Formosa y de Catamarca. Además, el libro cuenta con las ilustraciones del gran artista plástico santiagueño Matías Art. Cuando vos hablás de anexo de los sanjuaninos, los catamarqueños, Y los formoseños. los formoseños, hay más provincias que han participado, digamos, esto por alguna cuestión en particular, que hace un párrafo especial A estas provincias no, estas provincias porque bueno, son cercanas con otros países, son fronterizas, como caso Formosa, Paraguay, y las otras provincias con la República Hermana de Chile. El tema porque el patriotismo se ve de otra manera y lamentablemente no todos los combatientes tuvieron la suerte de ser entrevistados o hacer alguna publicación. Si bien entrevisté a veteranos de guerra muy reconocidos como los mencionados anteriormente, también quise ir a estas provincias no solo para conocerla, el tema del turismo, el tema de la sociología, sino para tener un testimonio. Este libro fue presentado este mes, a principio de mes, en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa. En septiembre va a ser presentado en la ciudad de Guayaquil, en Ecuador. Y en octubre se va a presentar en el consulado peruano, porque recordemos que una de las repúblicas que más ayudó a Argentina a nivel político, diplomático y militar fue la República del Perú. Sí, de esto recuerdo, Perú en su momento dispuso de la aviación y todas estas cosas como para ayudar a Argentina y causó mucha impresión, o por lo menos a mí, pero también en la sociedad, el apoyo que teníamos de los hermanos peruanos. Sí, con los Mirage peruanos y además los voluntarios que se ofrecieron para participar en la guerra, y también la ayuda destacada del embajador peruano que era secretario general de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Haces debo confesar, no lo leí, yo agradezco este presente, lo vamos a leer con detenimiento, porque es un tema que, más allá de apasionarme, me parece muy importante y muy caro a los sentimientos de los argentinos. Hubo mucha sangre derramada en este aspecto. Por eso el libro se lo dedico a los 649 argentinos caídos en la guerra y a la memoria del coronel Mohamed Ali Zainuddin. Bárbaro. Bueno, ¿y cómo seleccionaste los testimonios? Porque vos me hablás, por lo que veo acá, Zainuddin, Rico y otros más, son todos de una... Bueno, estuvieron combatiendo, pero también estuviste con testimonios de los soldados. De los soldados y también de la gente que estuvo en tierra, digamos, de este lado, en el continente. No, toda la gente que estuvo en la isla, porque la isla. Actualmente hay mucha gente que se mal llama veterano de guerra continental. Que los veteranos de Malvinas le dicen los casi voy. Porque no fueron, pero se quieren... Es una controversia. Sí, lo que pasa es que hay un dinero también que quieren una cuestión acceder. Económica y política, creo también. Pero... Sí, una cuestión, y también una cuestión emocional. Por ahí muchos dicen, bueno, yo fui movilizado y quiero que ser reconocido como veterano de guerra, pero veterano de guerra es el que peleó al frente. Los demás quizás tuvieron una participación
interesantes como reservistas que podían ir, pero no fueron. La única verdad es la realidad, como decía el general Perón. No, sí, desde luego, pero bueno, en ese tiempo uno lo ve a la distancia con una luz ya muy Sí, importante y desde el punto de vista histórico, pero en ese tiempo yo lo recuerdo porque yo fui contemporáneo, soy contemporáneo a ese momento, eh, vos ibas al continente, pero sí, no sabías si ibas a ir a a las islas, así es. que te podía tocar en cualquier Sí. momento, y vos estabas preparado, porque inclusive el que iba a sabiendas o ignorando, podía pagarlo con la vida, digamos, Sí. el hecho de pasar a las islas y defender ese territorio. Digo, hoy con mucha distancia uno puede decir, bueno, sí, no, pero no combatieron, Sí. pero muchachos, estábamos para combatir. Ojo, es un tema que yo no me quiero meter en profundidad en esto porque hay que leer mucho, hay que estudiar, hay que eh, analizar Es como, testimonios. salvando la distancia como en el fútbol, que dice, no, son ganadores morales. O sea, no, gana el que hace el gol. En este Sí, caso, combate en una guerra el que tiene un enfrentamiento. Pero bueno, en este caso, como tú dices, no solo entrevisté a la cúpula, a los más conocidos, como a los generales Valls y Castañeto, al exteniente coronel Rico, sino a uno de los soldados más importantes, no solo de la guerra, sino de Argentina, que es Oscar Ismael Poltronieri, un soldado semi-analfabeto que fue a la guerra y fue uno de los más condecorados por su accionar heroico en el cerro, en el cerro Dos Hermanas, en el monte Dos Hermanas. Así que traté de seleccionar algunos testimonios. Lamentablemente la cuestión de Malvinas es muy amplia, sí. quizás no está tanto difundido como corresponde y bueno, la idea es que este sea un libro inicial para seguir haciendo otros sobre la cuestión de Malvinas, sobre todo por ahí el plano diplomático, cómo vivía el ciudadano de a pie, el argentino, que si bien no fue a la guerra, también se vio afectado por ahí emocionalmente y No, en no, el hay tema muchos del voluntarios, patriotismo, muchos sí, voluntarios así es. que surgieron, digamos, O las mujeres en Malvinas, que las también mujeres en tuvieron Malvinas. actuación, las enfermeras, hay cosas muy interesantes que a Porque veces, eso se dio en el continente, acá en Argentina, en Buenos Aires, en el sur, y por supuesto el combate de los héroes de Malvinas así es. en las islas. Tenemos muchas cosas para preguntar en la segunda hora, vamos a hablar o te voy a preguntar, ya te dejo preparadas las Sí. preguntas, eh, porque tiene que ver con un momento histórico, ¿no? Pero bueno, lo vamos a hacer en su momento porque eh, hay testimonios, hay situaciones que se dieron que tal vez, bueno, por el tema del libro capaz que estás solamente con los testimonios, pero Sí, más que nada los claro, testimonios desde el punto de vista humano, claro. cómo es el temor tan lógico a la muerte, el instinto de supervivencia, la relación con Dios, cómo se desarrolla la solidaridad llamada camaradería entre los miembros de la fuerza. Realmente Malvinas da para escribir muchísimo, pero en este caso quise ver las vivencias del ser humano que estuvo en una guerra. Bueno, nos vamos a la segunda hora y retornamos enseguida. Escrito por Juan Cruz Castiñeira y el libro, el título es Malvinas por sus protagonistas. Juan Cruz, eh, a ver, ¿encontraste algún común denominador en todos los entrevistados en términos de, no sé, de decir de si miedo, si valentía? ¿Qué pudiste rescatar como común denominador, En ¿no? una palabra, espiritualidad. Ajá. Muchos se acercaban en un momento tan crucial de la vida, estar entre el límite entre la vida y la muerte, a la espiritualidad, a un ser superior, y este ser superior era Dios, nuestro Señor Jesucristo. Por eso el trabajo de los capellanes fue muy importante. Como, ¿Aún con religiones distintas? sí, incluso muchos se dicen que eran ateos durante su vida previa a la guerra y ahí abrazaron a la religiosidad. Por eso el viejo dicho, no hay ateo en las trincheras. Mm. Incluso el testimonio del doctor Brodsky es importante, que él dice que era ateo, que venía de una familia judía y ahí abrazó más la fe y la religiosidad. Por eso es importante el trabajo de los capellanes y sobre todo de los jefes de tropa como Seineldin, quien dio nombre a la operación Rosario, al desembarco Ah, ok. anfibio en Malvinas, donde enterró el Santísimo Rosario en tierra malvinera. Por eso, bajo el mante de la Virgen se protegió esta zona tan importante que a pesar de recibir
tantos bombardeos nunca salió de operatividad. Mirá vos, qué importante. Y la otra consulta es, ¿sale el miedo, surge el miedo como también como uno de las sensaciones así en la gente que entrevistaste que estuvo en combate directo, en cuerpo a cuerpo o trinchera a trinchera? Sí. Sí, muchos dicen, incluso es muy bueno el testimonio de Kazantsev, que por ahí una pequeña porción de miedo puede paralizar, pero grandes miedos a veces puede generar adrenalina. O Sí, sea, en esta situación límites no todos reaccionan de la misma manera. Incluso hay que entender a la gente que estuvo en la guerra y se paralizó por el miedo, o quizás no tuvo una actuación heroica por esto, porque es un sentimiento tan humano. Es fácil analizarlo como desde la periodistas de distancia, afuera, desde la pero hay que distancia, ver claro. qué haríamos cualquiera de nosotros, los que están escuchando en la radio, en un momento así. Todos lógicamente vamos a querer luchar por la patria, hacer el mejor desempeño posible, pero en la hora de la hora hay que ver cada mente, cada psiquis y cada organismo reaccionan de diferentes maneras. Hay muchos que el miedo los motivó a seguir peleando, Claro. otros que los paralizó. Es entendible todo. O sea, yo no busco acciones heroicas en el libro, sino vivencias personales. Cómo es un ser humano que protagonizó una guerra. Ojalá no vuelva ningún argentino más a protagonizar una guerra. La guerra, si bien hay acciones heroicas, la guerra es algo demoníaco, hay muerte, hay huérfanos, hay mutilados, Sí, sangre. hay viudas, sí, hay mucha sangre. Así que en este caso es importante rescatar al ser humano que estuvo en la guerra, independientemente de quién tuvo razón y quién no, si era territorio argentino o no. Lo Bueno, en importante es ese el, aspecto no ahondás, no indagás, sino que trabajás sobre los testimonios a sobre las partir vivencias, de sí. la arenga, por lo que vi, poco que vi, de la arenga de el jefe Sí, de desembarco, la digamos. arenga del contraalmirante Busser, porque muchos se enteraron que iban a recuperar Malvinas momentos previos. O sea, no había una planificación con mucha antelación. Sí, sí. En este caso, hay mucho escrito sobre este tema, sobre la mala planificación, sobre la soberanía legítima de las Islas Malvinas hacia Argentina, pero bueno, en este caso quería poder conocer o conversar un poco sobre lo que es vivir una guerra. Incluso me sorprendió mucho el testimonio de los sobrevivientes del crucero General Belgrano, donde Esto es lo que te iba a murieron preguntar, el crucero General Belgrano. 323 argentinos. Sí, Realmente ver gente en carne viva, desesperado para sobrevivir, incluso muchos cuando estuvieron en las balsas, cómo querer ayudar al compañero para que no muera ahogado en las frías aguas del Atlántico. Esto es impresionante. Incluso mucha gente entrevistando, sobre todo en el interior, que entrevisté más en conjunto, se largaban a llorar y después se abrazaban y dicen, realmente en la guerra gané un hermano. Porque esta familiaridad, la sí, verdadera frente a la muerte, palabra ¿no? de que se creó una familia en Malvinas, lo es así. El que mejor entiende a alguien que estuvo en una guerra es alguien que pareció lo Sí, sí. mismo. O La sea, a misma veces sed. quizás más lo entiende su camarada que su propia familia. O sea, es un tema muy importante y lamentablemente a veces el gobierno argentino, después del cese de hostilidades en el 82, en democracia y los medios de prensa, le dieron muy poca importancia al ser humano que estuvo en la guerra. Muchos sufrieron estrés postraumático, Casi que no se quiere hablar, sí, digamos, o sea, muchos se suicidaron, ujú. incluso muchos ¿Sabés qué lamentablemente cantidad se tienen suicidó? se dice que una porción igual o un poquito superior a los que A los que fallecieron. fallecieron. Sí. No, que Y aparte son números y estadísticas que a veces no no, conviene difundirlas por el propio bien del país, como hace Inglaterra. No se sabe cuántos caídos reales tuvo Inglaterra. Por eso en el prólogo que lo hace el vicecomodoro Richardelli habla que Inglaterra va a abrir sus archivos definitivos 90 años luego de la guerra, o sea, en el 2072, porque no querrán no saber las quieren, cifras claro. Sí. de pérdida y sobre todo del estrés postraumático. Hubo muchos suicidados también del lado británico y también hay que honrar la memoria a pesar de que uno como argentino está a favor de la causa Malvinas, también hay que honrar la memoria de los caídos del otro bando, porque ambos Por fueron supuesto. seres humanos y Seres humanos que defendieron caen. una causa que para ellos fue justa, así que hay que honrar la memoria de los parecidos en la guerra.
Juan Cruz, dos consultas últimas y desde ya agradeciéndote que te haya llegado hasta los estudios para presentar este libro. Eh, ¿Cómo sigue el tema de las presentaciones? ¿En dónde tenés pensado presentarlo o ya tenés acordado presentarlo? ¿Y dónde pueden los oyentes, la gente que lo ve a través del periódico digital, y lo vamos a mostrar en televisión también, dónde pueden adquirirlo, dónde pueden tener este Malvinas por sus protagonistas? Bueno, te agradezco nuevamente esta posibilidad de entrevistarme, porque lamentablemente a veces el medio, los periodistas buscan temas comerciales y no temas que hacen al ser nacional como es Malvinas. En este caso lo presenté este mes de agosto en La Pampa, ahora en septiembre lo presento en la ciudad de Guayaquil, en la República del Ecuador. El 6 de octubre en el Consulado Peruano en Buenos Aires. En noviembre hay una posibilidad también de presentarlo en otro país de la región, pero los interesados pueden adquirir el libro en el Círculo Militar de la Nación, Avenida Santa Fe 750, o si no, contactarse conmigo en el Facebook, Juan Cruz Castiñeiras, y ahí les puedo acercar, incluso envíos al interior del país. La idea es todos los meses presentarlo en alguna provincia o quizás en algún otro país de la región, porque el tema Malvinas no solo fue importante para los argentinos, sino para los americanos. Luego de las guerras de las independencias, una de las guerras más importantes fue Malvinas, un país sudamericano frente a una potencia mundial como es Inglaterra, así que es importante darle la máxima difusión, por eso te agradezco estos minutos. Juan Cruz, ¿cómo sigue la historia? ¿Tenés algún otro libro en miras o ampliación de esto de Malvinas? Realmente me gustaría escribir muchísimo o recoger testimonios, como este libro no es que lo escribí, sino que recojo los testimonios, Sí, sí. que quizás tienen más valor recoger los testimonios que escribir, porque hoy tenemos la posibilidad de esta fuente directa de Malvinas que son los veteranos. Sí, hay muchos proyectos para escribir diferentes libros, quizás profundizar el tema Malvinas, y siempre quise, por ejemplo, yo que viví muchos años en la República Hermana del Perú, escribir un libro sobre el Perú, porque acá a veces uno quiere conseguir un libro de otros países y es muy difícil hacerlo, o de la relación bilateral, porque a veces uno habla a grandes rasgos de un país y olvida otras cosas. A veces uno por ahí critica la inmigración o algunos hechos poco fortuitos de los inmigrantes, pero no reconoce que Perú nos apoyó, que Venezuela, ahora que todo el mundo habla de Venezuela por su crisis, pero Venezuela nos apoyó en el 82 y poca la gente lo sabe, así que este es un tema que me interesa, poder seguir escribiendo sobre temas nacionales y sobre todo sobre países amigos de la región como el Perú, así que por ahora es este libro, después te avisaré con tiempo. Sí. Bueno, Juan Cruz, nosotros te agradecemos muchísimo, te agradezco también el libro que lo vamos a leer al principio y después lo vamos a ver si lo sorteamos. Repetinos en dónde lo pueden conseguir y tu mail. En el Círculo Militar de la Nación, Avenida Santa Fe 750, ahí frente a la Plaza San Martín, o si no, mi mail juancruzc1984@gmail.com, o si no, Juan Cruz Castiñeiras en el Facebook. Muy amable. Muchísimas gracias. No, por favor.